Agosto de 1557. El norte de Francia ardía bajo un sol implacable, impropio de esas latitudes, como si el mismo cielo hubiera decidido calentar el yunque donde se iba a forjar el destino de Europa. En las llanuras de Picardía, el aire vibraba con el calor y con la tensión acumulada de dos imperios que llevaban décadas mirándose con odio a través de las fronteras. Por un lado, la Francia de Enrique II, orgullosa, aristocrática, heredera de la tradición de Carlomagno, convencida de que su caballería pesada seguía siendo la dueña de la guerra. Por otro, la monarquía hispánica de Felipe II, una potencia global que desplegaba sus tercios viejos como una maquinaria de relojera letal, silenciosa y terriblemente eficiente. El foco del conflicto se centraba en la ciudad de San Quintín. Era una plaza pequeña, vieja y mal fortificada, pero estratégica, defendida por el almirante Gaspar de Coligny y un puñado de hombres desesperados. La ciudad estaba sitiada por el ejército español bajo el mando del duque Manuel Filiberto de Saboya. El asedio era duro. Los cañones imperiales batían los muros día y noche. El polvo de la mampostería rota cubría los rostros de los defensores, que miraban hacia el oeste con ansiedad, rezando para que el ejército de socorro francés llegara antes de que los españoles asaltaran la brecha. Y el ejército de socorro llegó. Al mando de las tropas francesas venía el condestable Anne de Montmorency, el militar más poderoso de Francia. Montmorency era un hombre de la vieja escuela, un gigante de la guerra que había envejecido en los campos de batalla, pero cuya experiencia se había agriado hasta convertirse en una arrogancia peligrosa. Mandaba un ejército de 26.000 hombres, incluyendo a la gendarmería francesa, la caballería noble más temida, y a miles de mercenarios suizos y alemanes. Al llegar a las colinas que dominaban San Quintín y ver el campamento español desplegado en la llanura, Montmorency no sintió preocupación, sintió desdén. Desde su caballo, rodeado de duques y príncipes que vestían sedas sobre sus armaduras, el condestable señaló hacia las líneas españolas. Veía las trincheras, los movimientos lentos de los carros de suministros, las picas clavadas en el suelo, formando erizos defensivos. «Miradlos», dijo con una sonrisa torcida que deformaba su cicatrizada mejilla. «Están quietos, son como tortugas. Se han enterrado en la tierra porque tienen miedo de salir a campo abierto. El duque de Saboya es un buen ingeniero, quizás, pero no es un soldado. Y esos españoles están tan cargados de hierro y religión que no pueden correr». La risa de los oficiales franceses fue un sonido cristalino en la mañana calurosa. Se burlaban de la pica seca. La llamaban el bosque de los muertos, no por su letalidad, sino porque decían que estaba plantada en el sitio y no podía moverse. Creían que la táctica del tercio era puramente defensiva, una reliquia estática, incapaz de reaccionar ante la velocidad y la furia francesa. «Vamos a pasar por delante de sus narices», prometió Montmorency. «Vamos a meter suministros y refuerzos en la ciudad, y ellos se quedarán mirando, impotentes, clavados en su sitio como espantapájaros». El plan francés era audaz y despreciativo. Montmorency pretendía acercarse al río Somme, que separaba su ejército de la ciudad sitiada, cruzarlo en botes a plena luz del día, introducir tropas y comida en San Quintín bajo las barbas de los españoles, y luego retirarse antes de que el lento ejército imperial pudiera reaccionar. Era una maniobra basada en la premisa de que el enemigo era estúpido y pesado. El 10 de agosto, día de San Lorenzo, amaneció con un calor sofocante. Los franceses se pusieron en marcha. No intentaron ocultarse. Avanzaron con banderas desplegadas, trompetas sonando y los caballos caracoleando. Querían que los españoles los vieran. Querían humillarlos. Al llegar a la orilla del Somme, frente a la ciudad, el caos controlado de la operación comenzó. Los botes fueron lanzados al agua. Los hombres de Coligny salieron de la ciudad para recibir la ayuda. Había gritos, órdenes cruzadas y mucha confianza. Al otro lado del río, en el campamento español, la actividad era muy diferente. No había música, no había gritos. Manuel Filiberto de Saboya, el cabeza de hierro, había sido informado por sus exploradores de cada movimiento francés desde el amanecer. Estaba reunido con sus capitanes, el conde de Egmont, comandante de la caballería flamenca, y los maestres de campo de los tercios españoles, hombres como Julián Romero y Alonso de Navarrete.
El condestable cree que somos estatuas, dijo Saboya, mirando un mapa extendido sobre un tambor. Está exponiendo todo su flanco para meter unos sacos de harina en la ciudad. Cree que el río nos detendrá. Cree que el pantano de Rouvroy es impasable. El conde de Egmont, un noble flamenco impetuoso y brillante, sonrió mientras se ajustaba los guanteletes. El pantano es difícil, mi señor, pero no para quien tiene voluntad. Si cruzamos por Rouvroy, les caeremos encima mientras están ocupados con los botes. Les cortaremos la retirada. Exacto, asintió Saboya. Ellos se ríen de nuestra quietud. Pues bien, vamos a demostrarles que la quietud del tercio es la del gato antes de saltar. Egmont toma la caballería ligera y los arcabuceros montados. Cruza el pantano. Yo te seguiré con la infantería. Hoy San Lorenzo va a asar franceses en su parrilla. Mientras los franceses seguían con su operación de resupply, ajenos al peligro, una marea silenciosa comenzó a moverse en el flanco derecho español. 2000 jinetes y miles de infantes españoles se dirigieron hacia el paso de Rouvroy. El terreno era horrible: fango, cañas, agua estancada. Los caballos se hundían hasta los corvejones. Los soldados de infantería tenían que ayudarse unos a otros para no quedar atrapados. Si los franceses hubieran vigilado ese paso, si hubieran respetado a su enemigo lo suficiente como para pensar que intentarían una maniobra audaz, habrían podido detenerlos con un puñado de hombres, pero no había nadie vigilando. Montmorency había decretado que los españoles no pasan por ahí ni aunque les empuje el diablo. La arrogancia ciega. Los franceses en la orilla del río seguían con su tarea, riendo y gritando a los defensores de la ciudad. «Tomad pan», gritaban, «y vino, bebed a la salud del condestable, que se pasea frente al duque de Saboya sin que éste se atreva a toserle». Algunos oficiales franceses, los más jóvenes y exaltados, incluso se acercaron a la orilla opuesta para hacer gestos obscenos hacia las trincheras españolas lejanas. «Picas secas», gritaban. «Venid a regarlas si os atrevéis». Pero la burla tiene un eco corto en la historia cuando el acero se desenfunda. A eso del mediodía, con el sol en el cenit castigando las armaduras, el conde de Egmont y su vanguardia terminaron de cruzar el pantano. Salieron a tierra firme, embarrados, sudorosos, pero ocultos tras una colina que dominaba la llanura, donde el ejército francés estaba desplegado, esperando a que terminara la operación de los botes para retirarse. Egmont miró el despliegue francés. Era un desastre de indisciplina. El bagaje, los carros de suministros, las cocinas, las tiendas de campaña, estaba mezclado con las tropas de combate. La infantería estaba relajada, con las picas al hombro o en el suelo. La caballería había desmontado para dar agua a los caballos. Se comportaban como si estuvieran en un día de campo, no en una zona de guerra. «Dios los ha entregado en nuestras manos», susurró Egmont. En el cuartel general de Montmorency, un explorador llegó corriendo, pálido y sin aliento. «Señor condestable, tropas enemigas en el flanco. Han cruzado el Rouvroy». Montmorency ni siquiera se giró. Siguió mirando hacia la ciudad. «No digas tonterías, muchacho. Serán algunas patrullas perdidas, unos cuantos jinetes ligeros que vienen a molestar. Espántalos y déjame en paz». «No, señor. Son muchos. Veo estandartes de Borgoña. Veo la cruz de San Andrés». El condestable molesto se giró finalmente, y entonces lo vio. A lo lejos, sobre la loma, una línea oscura empezaba a crecer. No eran patrullas, era un bosque de lanzas de caballería, y detrás, una nube de polvo aún mayor indicaba que la masa pesada de la infantería, la temida pica seca, venía en camino. Por primera vez en el día, la sonrisa de Montmorency vaciló, pero su orgullo era más fuerte que su prudencia. En lugar de ordenar una retirada inmediata y rápida para salvar el ejército, decidió que no podía huir frente a los españoles. «Formad», ordenó con desgana. «Vamos a enseñarles una lección a estos insolentes. Creen que pueden sorprendernos. Caballería a los flancos, infantería al centro. Les pararemos aquí mismo». Fue la decisión que condenó a Francia. Si hubiera corrido, habría salvado a la mitad de su ejército. Al quedarse a luchar, ofreció el cuello. La caballería de Egmont no esperó a la infantería. Viendo que los franceses intentaban formar apresuradamente, Egmont ordenó la carga. «Santiago, España y Borgoña», gritaron los jinetes imperiales. La carga de Egmont golpeó a la retaguardia francesa
mientras aún intentaban ponerse los cascos. Fue un choque brutal. Los jinetes españoles, alemanes y flamencos, sabiendo que la infantería venía detrás para apoyarles, lucharon con una agresividad suicida. Penetraron en las filas francesas, sembrando el pánico entre los sirvientes y los conductores de carros. El caos empezó a extenderse. Los caballos de los carros, asustados por el ruido y las balas, se desbocaron, rompiendo las propias líneas francesas, atropellando a los piqueros que intentaban formar. «¡Mantened la línea! ¡Cobardes!», gritaba el duque de Nevers, uno de los lugartenientes de Montmorency, golpeando a sus propios hombres con la espada plana para que no huyeran. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras la caballería de Egmont fijaba y confundía a los franceses, el verdadero monstruo asomó la cabeza por la colina. Los tercios avanzaban a paso rápido, una marcha forzada que desafiaba el calor y el peso del equipo. 15.000 hombres, piqueros, arcabuceros, mosqueteros. No venían desordenados, venían en cuadros perfectos, rectángulos de muerte que se movían como organismos únicos. El sonido de sus botas golpeando la tierra seca era un trueno rítmico. Pum, pum, pum. Los franceses, que horas antes se habían reído de su lentitud, ahora veían con horror la velocidad de su despliegue. Los españoles no se detuvieron para descansar. Desplegaron las mangas de arcabuceros en los flancos y continuaron avanzando hacia la masa francesa confusa. La pica seca ya no era un objeto de burla, era una pared de puntas de acero que se acercaba inexorablemente para empalarlos. Montmorency, viendo la magnitud del ejército que se le venía encima, comprendió su error. Había subestimado al enemigo, había subestimado el terreno y, sobre todo, había subestimado la sed de sangre de los soldados de Felipe II. «Retirada», murmuró con la voz seca. «Tocad retirada hacia el bosque». Pero en la guerra hay un momento en que es demasiado tarde para rectificar. El ejército francés estaba estirado, mezclado con su propio bagaje, con el río a un lado y los españoles al otro. No había espacio para retirarse. La trampa se había cerrado. Los arcabuceros españoles llegaron a distancia de tiro. Se arrodillaron, soplaron las mechas. ¡Fuego! La primera descarga española fue demoledora. No disparaban al azar. Disparaban contra los oficiales, contra los caballos, contra los abanderados. El humo blanco cubrió el campo, y de entre el humo surgieron las picas. El choque de infantería estaba a punto de comenzar. La élite de Francia, atrapada y desorganizada, iba a tener que enfrentarse cara a cara con los hombres a los que habían llamado tortugas. Iban a descubrir que esas tortugas tenían dientes de acero y no soltaban nunca a su presa. La risa francesa se había apagado. Ahora solo había gritos, polvo y el terrible presentimiento de que San Lorenzo, el santo quemado en la parrilla, había decidido que ese día los mártires serían ellos. El humo de la primera descarga de los arcabuceros españoles no se había disipado aún cuando el sonido seco y rítmico de los tambores imperiales cambió. Dejó de ser un redoble de marcha para convertirse en el frenético paso de ataque. La pica seca, esa formación geométrica que los franceses habían despreciado por considerarla estática y pesada, se puso en movimiento con una agilidad aterradora. Los cuadros de piqueros bajaron sus armas, nivelando miles de puntas de acero a la altura del pecho, y cargaron no como una masa ciega, sino como una máquina trituradora que avanzaba inexorablemente hacia la turba desorganizada en la que se había convertido el ejército francés. Para los soldados franceses, atrapados entre los carros de suministros volcados, los caballos heridos que coceaban en el suelo y el río a sus espaldas, la visión de los tercios acercándose fue la visión del juicio final. Intentaron formar líneas defensivas, intentaron responder con sus propias picas, pero la disciplina no se improvisa en el minuto del pánico. Los lansquenetes alemanes al servicio de Francia, mercenarios que cobraban por luchar pero no por suicidarse, vieron el muro de acero español y vacilaron. Esa vacilación fue su sentencia de muerte. El choque fue brutal. No hubo el estruendo metálico de las espadas chocando, sino el crujido sordo de la madera rompiéndose y el sonido húmedo del acero entrando en la carne. Los piqueros españoles, veteranos de 1000 asedios, sabían exactamente dónde golpear. Buscaban los huecos en las armaduras, los rostros expuestos, las gargantas. Empujaban con el peso de todo el cuerpo,
trabajando en equipo, mientras los arcabuceros, desde los flancos y los huecos de la formación, fusilaban a quemarropa a cualquier oficial francés que intentara poner orden. El duque de Enghien, joven y valiente, intentó reunir a la caballería ligera francesa para una contracarga desesperada. ¡Por Francia! ¡A mí!, gritaba, agitando su espada manchada de sangre. Un grupo de jinetes le siguió, lanzándose contra el erizo de picas. Fue un gesto heroico, digno de un cantar de gesta, pero inútil en la guerra moderna. Los caballos se ensartaron en las picas. Los jinetes salieron despedidos de las sillas. El duque cayó al suelo aturdido, y antes de que pudiera levantarse, un grupo de rodeleros españoles, soldados armados con escudos redondos y espadas cortas que se deslizaban bajo las picas, se abalanzó sobre él. No hubo piedad, no hubo duelo. Hubo cuchilladas rápidas y eficientes en las axilas y la ingle. El duque murió en el barro, pisoteado por los mismos hombres a los que su comandante había llamado tortugas. La batalla de San Quintín dejó de ser una batalla para convertirse en una cacería. El ejército francés estaba partido en dos. La vanguardia había logrado escapar hacia el bosque, pero el cuerpo principal y la retaguardia estaban embolsados. Manuel Filiberto de Saboya, dirigiendo la orquesta de la muerte desde su caballo, cerró las pinzas. La caballería del conde de Egmont atacaba por la derecha, los tercios por el centro y la izquierda. Los franceses estaban comprimidos en un espacio cada vez más pequeño, un molino de sangre, donde la presión humana era tan grande que los hombres no podían ni levantar los brazos para rendirse. En el centro de este caos, el condestable Anne de Montmorency, el anciano gigante de la guerra, luchaba como un león acorralado. Su caballo había muerto, su armadura dorada estaba abollada y cubierta de polvo gris. La sangre le corría por la cara de una herida en la frente. A su alrededor la flor innata de la nobleza francesa caía como trigo segado. Veía a sus sobrinos morir, veía a sus amigos de la infancia ser destripados, y en medio de la neblina roja de la batalla comprendió la magnitud de su error. Había despreciado al enemigo, había creído que la guerra era una cuestión de linaje y coraje, y había olvidado que la guerra es, ante todo, una cuestión de profesionalidad, y los profesionales estaban ganando. «Mantened la posición, no retrocedáis», rugía Montmorency, rompiendo la cabeza de un soldado español con su maza de guerra. Pero sus hombres no retrocedían porque quisieran, retrocedían porque estaban siendo empujados físicamente hacia atrás por la masa de cadáveres que se acumulaba a sus pies. Un arcabucero español del tercio de Saboya, un hombre llamado Sedano, vio al condestable. No vio a un gran señor de Francia, vio a un oficial enemigo que se negaba a caer. Sedano cargó su arcabuz con manos rápidas y expertas. Apuntó y disparó. La bala golpeó a Montmorency en la cadera, atravesando la escarcela de la armadura. El gigante se tambaleó. El dolor fue cegador. Otro soldado español le golpeó en la espalda con la culata de su arma. Montmorency cayó de rodillas. Inmediatamente, una jauría de soldados imperiales se lanzó sobre él. Querían su armadura, querían sus cadenas de oro, querían su vida. «Soy el condestable, soy Montmorency», gritó el anciano intentando comprar su vida con su nombre. Sedano, el arcabucero, se plantó ante él, apartando a los demás con su propia espada. «Me da igual quién seas», le dijo en un castellano tosco. «Ahora eres mío, y tu espada también». La captura del condestable fue el golpe final a la moral francesa. Si el hombre más poderoso de Francia, el invencible Montmorency, estaba arrodillado en el barro sangrando, entonces Dios había abandonado a los Valois. Los estandartes con las flores de lis cayeron al suelo uno tras otro. Los regimientos de infantería francesa arrojaron sus armas y levantaron las manos. «Buena guerra», gritaban, pidiendo rescate según la costumbre medieval. Pero los españoles no estaban de humor para costumbres medievales. Estaban calientes por la lucha y por el recuerdo de las burlas de la mañana. «Buena guerra», respondió un capitán de los tercios, limpiando su espada en la casaca de un muerto. «Esta mañana nos llamabais cobardes. Esta mañana decíais que nos ibais a pasar por encima. Ahora queréis piedad. La piedad se quedó en el campamento, franceses. Aquí solo hay justicia». La matanza continuó durante horas. No fue crueldad gratuita. Fue la lógica implacable de la aniquilación.
El ejército imperial no tenía suficientes hombres para vigilar a tantos prisioneros en medio de una batalla fluida, así que mataron. Mataron hasta que los brazos les dolieron, mataron hasta que el campo de San Lorenzo se convirtió en una alfombra roja y viscosa. Se estima que más de 10.000 franceses murieron esa tarde. Otros 6.000 fueron capturados, pero solo porque eran nobles o ricos que podían pagar rescate. El soldado común francés no tuvo tanta suerte. Mientras tanto, los mercenarios alemanes del bando francés, viendo que todo estaba perdido, intentaron una maniobra desesperada. Se agruparon y bajaron sus picas en señal de rendición, gritando en alemán a sus compatriotas lansquenetes del bando imperial. «Somos hermanos, no nos matéis». La respuesta de los lansquenetes imperiales fue fría y brutal. Odiaban a los traidores que servían a Francia. «Hermanos de lengua, pero enemigos de bolsa», gritaron de vuelta. Y cargaron contra ellos. La masacre entre alemanes fue tan feroz como la de los españoles contra los franceses. Al caer la tarde, el ruido de la batalla comenzó a apagarse, reemplazado por los gemidos de los heridos y el graznido de los cuervos que empezaban a bajar desde los bosques cercanos. El ejército francés, esa fuerza magnífica que por la mañana brillaba al sol, había sido literalmente diezmado en el sentido más amplio de la palabra. De hecho, había sido destruido. No quedaba ninguna fuerza organizada entre Saint-Quentin y París. El duque de Saboya recorrió el campo de batalla al atardecer. Su caballo pisaba con dificultad entre los cuerpos. Miró la devastación con ojos clínicos. Había perdido apenas unos cientos de hombres. A cambio, había borrado del mapa al ejército de una superpotencia. Se acercó a donde tenían custodiado a Montmorency. El condestable estaba sentado en un tambor, le estaban vendando la herida de la cadera. Parecía un león viejo y enfermo. Al ver al duque, Montmorency bajó la cabeza. «Os reísteis de nosotros, condestable», dijo Saboya con voz suave, sin burla, pero con una firmeza terrible. «Dijisteis que éramos lentos, que éramos estatuas». Montmorency levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y vergüenza. «Lo hicisteis», admitió el francés con voz ronca. «Nos habéis destrozado. No vi la trampa. Creí que erais hombres de ayer y resultasteis ser los demonios de mañana». La pica seca había demostrado su supremacía absoluta. Había aguantado en las trincheras, había cruzado pantanos imposibles, había maniobrado con velocidad y había golpeado con una fuerza devastadora. Los franceses habían jugado a la guerra como si fuera un deporte de caballeros. Los españoles la habían jugado como un oficio de exterminio. Pero la victoria trajo consigo un problema inesperado: el éxito total. La destrucción del ejército francés fue tan completa que Felipe II, que había llegado al campo de batalla poco después de la victoria, para disgusto de su padre Carlos V, que le hubiera gustado verlo liderar la carga, se quedó paralizado por la magnitud de lo que Dios le había entregado. «Hijo mío», le había escrito Carlos V desde su retiro en Yuste, «¿estás ya en París?». Pero Felipe no estaba en París, estaba en Saint-Quentin, mirando los montones de cadáveres y preguntándose si era lícito, si era cristiano, aprovecharse tanto de una victoria. Esa duda, esa pausa moral y logística del rey prudente, daría a Francia un respiro vital. Pero eso es política. En el campo de batalla la realidad era incontestable. Los soldados de los tercios, sentados sobre los cañones capturados, comiendo el pan y el queso de los franceses muertos, sabían la verdad. «Se burlaron», decía Sedano, el hombre que capturó al condestable, mientras contaba las monedas de la bolsa de Montmorency. «Se burlaron de nuestras botas rotas y de nuestras picas viejas, pero mira ahora, sus botas están llenas de sangre y sus picas están rotas. La risa se paga cara en esta tierra, compañeros». La noche cayó sobre Saint-Quentin. El asedio de la ciudad continuaría unos días más, pero el destino estaba sellado. Nadie vendría a salvarlos. El ejército de socorro era ahora pasto de los lobos. Y la leyenda de la infantería española, de esa pica seca, austera y letal, se grabó a fuego en la memoria de Europa. Nadie volvería a reírse de un tercio español en campo abierto durante los próximos 100 años. La trampa de la arrogancia se había cerrado sobre el cuello de Francia, y la mano que apretaba la soga era una mano callosa, sucia y española. Mientras los cuervos de Picardía se daban un festín con la nobleza de Francia, a 130 kilómetros al sur,
En el Palacio del Louvre en París, el ambiente había pasado de la ansiedad a un terror frío y paralizante. La noticia del desastre no llegó a través de mensajeros oficiales, pues la cadena de mando francesa había sido decapitada. Llegó a través de los rumores, de los fugitivos que entraban por las puertas de la ciudad con los ojos desorbitados, gritando que el diablo hablaba español y que el condestable Montmorency estaba encadenado. El rey Enrique II, un hombre que había envejecido 10 años en una sola tarde, miraba por las ventanas de su palacio hacia el norte, esperando ver en cualquier momento el polvo de la vanguardia imperial en el horizonte. París estaba desnuda, sus murallas eran viejas, su guarnición inexistente y su moral estaba por los suelos. La reina Catalina de Médici, mujer de hierro, intentó organizar la defensa desesperada, pidiendo dinero a los burgueses y armas a los gremios, pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. Si los españoles decidían marchar, París caería. No había fuerza en la tierra capaz de detener a los vencedores de San Quintín. El camino estaba abierto. La yugular de Francia estaba expuesta y palpitante, esperando el corte final de la daga española. En el campamento imperial, la euforia de la victoria se mezclaba con la impaciencia estratégica. El duque Manuel Filiberto de Saboya, el héroe del día, el hombre que había dirigido la orquesta de la aniquilación, se presentó ante el rey Felipe II. Saboya tenía la armadura manchada, olía a caballo y a sangre, pero sus ojos brillaban con la fiebre de la conquista total. «Majestad», dijo el duque, señalando hacia el sur con su guantelete de acero, «el enemigo está roto. París está a 3 días de marcha forzada. Si partimos ahora antes de que puedan respirar, cenaremos en el Louvre. Podemos acabar con esta guerra para siempre. Podemos desmembrar Francia». Era la propuesta lógica. Era lo que habría hecho Alejandro Magno, o Julio César o el propio padre de Felipe, el emperador Carlos V. De hecho, desde su retiro en el monasterio de Yuste, el viejo emperador, al recibir la noticia, preguntó ansioso, ¿ha tomado ya mi hijo París? Pero Felipe II no era su padre, no era un guerrero impulsivo, era el primer burócrata global de la historia, era el rey prudente. Felipe miró el campo de batalla, aún cubierto por 20.000 cuerpos, miró a sus tercios, exhaustos pero victoriosos, y luego miró sus libros de cuentas mentales. Sabía que su tesorería estaba al límite, sabía que adentrarse en el corazón de Francia podía ser una trampa logística, y sobre todo sentía un peso moral aplastante. Había ganado una victoria que consideraba un regalo directo de Dios y temía que la soberbia de querer más pudiera ofender a la providencia. «No», respondió Felipe con su voz suave y grave para horror de sus generales. «No marcharemos sobre París. Tomaremos San Quintín, aseguraremos la frontera. No arriesgaré el ejército que Dios me ha conservado en una aventura incierta». Esa decisión ha sido debatida por los historiadores durante 5 siglos. Para el duque de Saboya y para los capitanes de la pica seca, fue una oportunidad perdida, un freno de mano puesto a la máquina de guerra más perfecta del mundo. Los soldados rasos, sentados alrededor de las hogueras, no entendían la geopolítica. «¿Por qué paramos?», preguntaba un piquero veterano afilando su arma. «El francés está en el suelo, hay que pisarle el cuello». «El rey sabrá», respondía el sargento, aunque en su voz había duda. «Dicen que es prudente, pero a veces la prudencia se parece mucho a dejar que el enemigo se levante para tener que pegarle otra vez». Sin embargo, Felipe II tenía otra forma de cimentar su victoria. No quería una conquista efímera, quería un monumento eterno. La batalla se había ganado el 10 de agosto, día de San Lorenzo, un santo español que fue martirizado siendo quemado vivo en una parrilla. Felipe, hombre profundamente religioso, vio en la victoria una intercesión directa del santo. Mientras los cañones imperiales terminaban de demoler las murallas de San Quintín, que cayó finalmente el 27 de agosto en un asalto brutal donde los españoles, furiosos por la resistencia, no dieron cuartel, el rey hizo una promesa solemne. «Para agradecer a Dios esta victoria», juró Felipe, «construiré un templo. No será una simple iglesia, será un palacio para Dios y una choza para el rey. Será un edificio que recuerde a los siglos venideros que la fe y la espada de España son una sola cosa». Así nació la idea del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Felipe II
diseñó el edificio en su mente como una representación física de la batalla y del santo. La planta del edificio tendría la forma de una parrilla invertida, recordando el martirio de San Lorenzo. Sería un edificio severo, de granito gris, sin los adornos frívolos del gótico francés o del Renacimiento italiano. Sería como un tercio hecho piedra, austero, geométrico, inmenso, intimidante. El Escorial no es solo un monumento religioso, es el trofeo de guerra de San Quintín. Cada bloque de granito de la Sierra de Guadarrama está cimentado sobre la sangre de la caballería francesa. Es la pica seca, convertida en arquitectura, vertical, dura, eterna. Mientras los arquitectos comenzaban a trazar los planos de esa octava maravilla del mundo, la guerra continuaba, pero el espíritu de Francia estaba roto. Enrique II intentó reunir otro ejército. Llamó a los restos de sus fuerzas, pero ya no había voluntad de combate. Los generales franceses tenían miedo. Sufrían lo que hoy llamaríamos estrés postraumático colectivo. Cada vez que veían formarse un cuadro de picas españolas en el horizonte, recordaban la carnicería de San Lorenzo y se paralizaban. La superioridad psicológica de España era absoluta. Finalmente, agotada, humillada y en bancarrota, Francia pidió la paz. Las negociaciones llevaron al Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559. Fue, sin duda, el tratado más importante del siglo XVI. Fue la rendición diplomática de Francia. Enrique II tuvo que renunciar a todas sus pretensiones sobre Italia. El sueño francés desde hacía 50 años. Tuvo que devolver Saboya y Piamonte al duque Manuel Filiberto, el vencedor de la batalla. Tuvo que reconocer, de facto, que España era la potencia hegemónica del planeta. La firma del tratado fue el momento cumbre de la pica seca. Esos soldados sucios, que cobraban tarde y mal, habían redibujado el mapa de Europa con la punta de sus armas. Habían obligado a la nación más orgullosa de la cristiandad a arrodillarse y besar el anillo de Felipe II. Cuando los embajadores franceses firmaron el documento, lo hicieron con amargura. «Firmamos con tinta», susurró uno de ellos, «pero hemos escrito este tratado con la sangre de nuestros mejores hombres en San Quintín». Para celebrar la paz, se organizaron torneos en París. Era una forma de intentar recuperar el orgullo de la caballería, de fingir que la guerra seguía siendo un juego noble. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. En uno de esos torneos, el rey Enrique II de Francia, el hombre que había perdido la guerra contra España, decidió justar contra el capitán de su guardia escocesa, Gabriel de Montgomery. Fue un accidente estúpido. La lanza de Montgomery se rompió y una astilla penetró por la visera del casco dorado del rey, clavándose en su ojo y llegando al cerebro. Enrique II murió tras días de agonía terrible. En España, la noticia de la muerte del rey francés fue vista como el juicio final de Dios. San Lorenzo lo ha rematado, decían los soldados en los cuarteles. Primero le quitamos el ejército, luego el honor y ahora la vida. Con la muerte de Enrique II, Francia se hundió en décadas de guerras civiles religiosas, las guerras de religión, dejándola fuera de juego como potencia rival durante casi medio siglo. La victoria de San Quintín había neutralizado al mayor enemigo de España no por unos años, sino por una generación entera. Felipe II regresó a España en 1559, para no volver a salir nunca más de la península. Se encerró en sus despachos, rodeado de papeles, dirigiendo el mundo desde una silla, pero nunca olvidó a los hombres que le dieron ese poder. El Escorial comenzó a levantarse. Las obras duraron 21 años. Los veteranos de San Quintín, ya viejos, peregrinaban a las obras para ver crecer el monumento. «Ahí está nuestra victoria», decían, señalando los muros de granito que subían hacia el cielo. «Eso lo pagamos nosotros con sudor y acero». La pica seca se convirtió en el pilar sobre el que descansaba la monarquía católica. La reputación ganada en San Quintín actuó como un escudo disuasorio. Durante décadas, nadie se atrevió a declarar la guerra abierta a España en campo raso. Los enemigos preferían la piratería, la guerrilla o la diplomacia, porque sabían que enfrentarse a los tercios en una batalla campal era un suicidio. Sin embargo, en el corazón de esta victoria yacía una semilla de decadencia. La paz de Cateau-Cambrésis y la construcción de El Escorial marcaron el cambio de una España guerrera y dinámica,
la de Carlos V, a una España defensiva, dogmática y estática, la de Felipe II. El imperio dejó de expandirse para dedicarse a conservar. Y como saben los soldados, en la guerra quien se queda quieto demasiado tiempo se convierte en un blanco fácil. Pero en 1559, bajo el sol de la victoria, nadie pensaba en la decadencia. Solo se pensaba en la gloria. España era la dueña del mundo. El Mediterráneo era un lago español. América enviaba plata a raudales. Los tercios eran invencibles. Y en el centro de todo, silencioso, vestido de negro, con un rosario en una mano y una espada en la otra, estaba el soldado español, el arquitecto anónimo de un imperio donde no se ponía el sol. Los franceses se habían burlado, habían despreciado la quietud de la pica seca. Y ahora, esa quietud se había convertido en la paz de los cementerios para Francia y en la paz del dominio para España. El granito de El Escorial y los huesos de San Quintín compartían la misma naturaleza. Eran duros, fríos y eternos. La trampa se había cerrado y el mundo había cambiado de dueño. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta historia, debemos mirar hacia el legado final. ¿Qué queda hoy de San Quintín? ¿Es solo un nombre en una estación de metro de París o en un pueblo de Francia? ¿O es algo más? Es el recordatorio de que hubo un momento en la historia en que el destino de la humanidad dependía de la longitud de una pica y de la disciplina de unos hombres que decidieron que no iban a retroceder ni un paso. La historia es un campo de batalla que sigue activo mucho después de que los cañones hayan dejado de humear. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en el caso de San Quintín ocurrió algo curioso. Los vencedores la escribieron en piedra, mientras que los vencidos decidieron borrarla de sus libros. Francia, una nación orgullosa que ha sabido vender su cultura y su grandeur mejor que nadie, ha trabajado durante siglos para enterrar el recuerdo del 10 de agosto de 1557. En las escuelas francesas se estudia a Napoleón, a Juana de Arco, a Luis XIV. Pero San Quintín es un agujero negro. Es una vergüenza nacional que no encaja en el relato de la gloria francesa. ¿Cómo explicar a las nuevas generaciones que el ejército más poderoso de su tiempo fue aniquilado por unos hombres sucios y cansados que apenas tenían para comer? Es mejor olvidar, es mejor fingir que nunca pasó. Pero en España, el olvido es un pecado diferente. Nosotros no olvidamos por vergüenza, sino por desidia. Caminamos sobre la historia sin mirarla. Sin embargo, hay un lugar donde el olvido no puede entrar. Un lugar donde la victoria de San Quintín sigue ocurriendo cada día, congelada en el tiempo. Si viajas hoy a la Sierra de Guadarrama, a 50 kilómetros de Madrid, verás levantarse la mole de granito del monasterio de El Escorial. Los turistas lo ven como un palacio o como una tumba real. Pero si tú, que conoces la historia de la pica seca, te paras frente a su fachada, verás otra cosa. No verás una iglesia, verás un monumento de guerra. El Escorial es el equivalente del siglo XVI a plantar una bandera gigante en la luna. Es una declaración de poder absoluto. Felipe II no construyó ese edificio solo para rezar, lo construyó para decir: aquí descansa el imperio que derrotó al mundo. Sus muros son severos, sin adornos, rectos como una pica. Es la arquitectura del tercio. Es el espíritu de San Quintín hecho materia. Sobriedad, dureza y eternidad. Dentro del monasterio hay una galería que pocos visitan con la atención que merece: la sala de batallas. Es un corredor inmenso, de casi 60 metros de largo. En sus paredes, pintados al fresco con un detalle obsesivo, están los ejércitos. Allí está San Quintín. Si te acercas a la pintura, puedes ver a los arcabuceros españoles escondidos en el bosque. Puedes ver la carga de la caballería del conde de Egmont. Puedes ver el pánico en los rostros franceses y la determinación fría en los rostros españoles. Felipe II ordenó pintar esa sala para que nadie, nunca, pudiera decir que aquello no ocurrió. Quería que sus hijos y los hijos de sus hijos caminaran por ese pasillo y vieran el precio del poder. Quería que vieran que la corona de España no flotaba en el aire, sino que se sostenía sobre los hombros de aquellos piqueros anónimos pintados en la pared. Es un cómic gigante del Renacimiento, una película de guerra estática que grita la verdad a quien quiera escucharla. Imaginemos por un momento a un veterano de la batalla, un viejo sargento llamado Julián, visitando el monasterio
años después de su finalización, camina cojeando por la sala de batallas. Tiene la piel arrugada, vive de una pensión miserable, mira el fresco, se busca a sí mismo entre la multitud pintada. Ahí estábamos, murmura, tocando la pared con mano temblorosa. Ahí es donde rompimos a la caballería francesa. Mira, ese es el paso de Rubroy. Y ese parece el capitán Navarrete. El viejo soldado llora en silencio. No llora por tristeza, sino por reconocimiento. Sabe que su cuerpo se convertirá en polvo, pero que su acción, su momento de gloria bajo el sol de San Lorenzo, quedará atrapado en esa pintura mientras el edificio siga en pie. El Escorial es la tumba de los reyes, sí, pero es el cenotafio de los soldados. La lección militar de San Quintín sigue vigente en las academias de guerra modernas, aunque a menudo se enseñe con otros nombres. Fue el triunfo de la maniobra sobre la fuerza bruta. Fue la demostración de que un ejército pequeño y profesional, la pica seca, puede desmantelar a una masa grande y arrogante si tiene la disciplina para aguantar y la inteligencia para golpear en el momento justo. Los franceses perdieron porque se enamoraron de su propia imagen, se miraron al espejo y vieron héroes invencibles. Los españoles ganaron porque miraron al enemigo y vieron simplemente un problema que había que resolver. Esa falta de ego, ese pragmatismo letal, fue el secreto del imperio. Pero ¿qué nos dice esta historia hoy, en el siglo XXI? Vivimos en un tiempo de ruido y de furia vacía. Vemos a líderes y naciones que gritan amenazas, que se burlan de sus rivales en redes sociales, que confían en su dinero o en su tecnología, como Montmorency confiaba en su armadura dorada. San Quintín es un aviso para ellos. La arrogancia es el preludio del desastre. Y para nosotros, los herederos de esa historia, es un recordatorio de identidad. A veces, ser español es cargar con una leyenda negra injusta. Es escuchar que fuimos crueles, fanáticos, oscuros. Pero San Quintín nos recuerda que también fuimos brillantes, valientes y eficaces, que fuimos la nación que definió la modernidad militar, que no fuimos una nota al pie en la historia de Europa. Fuimos el autor del libro durante 150 años. La pica seca ya no existe. El acero se ha oxidado, pero el espíritu que la sostenía, esa mezcla de estoicismo, lealtad y coraje suicida, es un recurso que todavía llevamos en la sangre. Está dormido, quizás, anestesiado por la comodidad moderna, pero está ahí. Es lo que nos hace levantarnos cuando todo va mal. Es lo que nos hace solidarios en la tragedia y tercos en la adversidad. Hemos recorrido juntos el camino, desde el desprecio de los franceses hasta su aniquilación. Hemos visto cómo la risa se convirtió en llanto y cómo el llanto se convirtió en piedra en el Escorial. Ahora, la responsabilidad de la memoria recae sobre ti. Cuando veas las noticias sobre Francia, recuerda que hubo un día en que su destino dependía de la misericordia de un soldado español. Cuando visites un museo y veas una armadura abollada, no veas un objeto de metal, ve el golpe de una pica que cambió el mundo. Y cuando alguien te diga que la historia es aburrida o que no importa, cuéntale la historia del condestable Montmorency. Cuéntale cómo se rió. Y cuéntale cómo terminó arrodillado en el barro, entregando su espada a un hombre que no tenía apellido. Esta es nuestra herencia. No es una herencia de oro y joyas, aunque las tuvimos. Es una herencia de carácter. Si esta historia te ha hecho sentir el peso de la historia en tus hombros, si has sentido el orgullo de saber de dónde vienes, entonces no te quedes en silencio. El silencio es el aliado del olvido. Haz que el algoritmo tiemble. Dale un me gusta que se oiga hasta en París. Suscríbete al Archivo Bélico y activa la campana, porque somos la última línea de defensa contra la desmemoria. Aquí los tercios nunca se rinden y nunca se retiran. Comparte este vídeo. Sé el abanderado de tu propia historia, porque mientras uno solo de nosotros recuerde San Quintín, la pica seca seguirá en pie, invisible pero eterna, guardando la frontera de nuestra memoria, por el rey prudente, por el duque de Saboya, por los soldados de San Lorenzo, Santiago y Cierra España.